Ok. Vale, ya voy a admitir entonces a la gente, Marco. Sí. Y se supone que ya se deben ir incluyendo. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Soy Marco Cancino, consultor de Previ México. Vamos a dar unos minutos para que más compañeros y compañeras se puedan estar conectando a la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho si pueden tener cerrados. Gracias. Perdón, Marco, te silencié sin querer también a ti. Pues vamos a dar un par de minutos para que más compañeros y compañeras se puedan incorporar a la sesión de hoy. Es la cuarta sesión de este ciclo de pláticas, de charlas. Por favor, en el chat, si nos hacen favor de registrar su asistencia con su nombre, área de adscripción, municipio y su correo electrónico de contacto, por favor, para poder compartir, tener la lista de asistencia. Buenas tardes, saludos desde Mexicali. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos somos ya? Buenas tardes a todos y a todas. Soy Marco Cancino, consultor de Previ USAID México. Sean bienvenidos todas y todos a esta sesión, esta cuarta sesión. El día de hoy vamos a estarlo presentando a la Limón junto con Izamal Salcedo, que es también consultora de Previ USAID México. Vamos a estar trabajando el día de hoy platicando sobre la resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias. Les damos la más cordial bienvenida. Recuerden mantener sus micrófonos cerrados para que el sonido ambiental no nos distraiga al resto de las participantes y de los participantes, pero en cualquier momento que deseen hacer una pregunta, deseen intervenir, opinar, etcétera, pueden activar su micrófono. Muchas gracias a todos, a todas. Por favor, registren su asistencia en el chat, nombre, municipio, área y correo electrónico. Por favor, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Ok, bueno, como hemos platicado en estas cuatro sesiones, la primera de ellas fue el 1 de julio con respecto a una charla introductoria de la justicia cívica como una política pública de prevención de la violencia. Expusimos más o menos todo lo que son los aspectos generales de la justicia cívica, los ejes estratégicos. En la segunda conversatorio, en el segundo espacio, tuvimos una plática con respecto a la normatividad, los requerimientos de infraestructura y la operatividad de funcionamiento del modelo de justicia cívica. La semana pasada platicamos sobre las audiencias públicas, bueno, sobre todo este ciclo relacionado con lo que le da la naturaleza social a la justicia cívica, desde el tamizaje, las audiencias públicas, las medidas en favor de la comunidad y este mecanismo que es tan importante, que son los mecanismos de seguimiento de las personas infractoras para poder cerrar este ciclo de la naturaleza social y donde buscamos de alguna manera atender las causas de la conflictividad social. Y el día de hoy vamos a estar platicando para cerrar este ciclo de cuatro charlas con respecto a la resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Van a haber más ciclos de este tipo en el futuro inmediato, se están preparando actualmente, los vamos a tener también informados con respecto a las siguientes temáticas. ¿Qué es lo que vamos a platicar hoy en concreto y cuál va a ser el objetivo de la sesión? Pues vamos a conocer lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, sobre todo como una herramienta de atención temprana y eficaz de la conflictividad social y para el fortalecimiento del tejido social. Es un instrumento muy importante, los mecanismos alternativos de solución de controversias, sobre todo para mantener fuerte el tejido social para la resolución temprana y de largo plazo de los conflictos comunitarios. Los temas que vamos a abordar va a ser, bueno, la violencia, conflictividad social y la justicia cívica, un poco retomando lo que habíamos platicado en la primera sesión, cuáles son estos elementos, los mecanismos alternativos de solución de controversias, todos sus elementos técnicos, teóricos, conceptuales, el análisis del conflicto y las herramientas disponibles en justicia cívica o que se están contemplando en justicia cívica como herramientas para la mediación y la conciliación. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita al respecto, si no, para continuar, les recuerdo por favor registrar su asistencia en el chat. El primer punto es violencia, conflictividad social y justicia cívica. Debemos recordar que en la primera sesión que habíamos tenido, habíamos platicado con respecto a los conflictos comunitarios que se dan en la cotidianeidad, cuando dos o más personas conviven de manera cotidiana, pues es muy probable que pueda haber conflictos en algún momento. Y estos conflictos en donde se comparte un espacio pueden escalar si no se atienden de manera temprana, de forma correcta y de manera eficaz. Esto es muy importante contemplarlo y era lo que habíamos platicado, que si no se hace, si no se da una atención temprana y eficaz a estos conflictos, pueden escalar y derivar en conductas criminales, en hechos que pueden constituir un delito. Este era uno de los elementos fundamentales en donde se iba a concentrar la justicia cívica. Y el otro punto que habíamos platicado también en esa sesión y que también ya hemos abordado en las sesiones anteriores, son aquellas conductas individuales o grupales que afectan el tejido social y la convivencia cotidiana, entendidas en el ámbito local como las faltas administrativas. Y de la misma manera que los conflictos comunitarios, las faltas administrativas, si no son atendidas en una etapa temprana y sobre todo atendido el origen de esta conflictividad social, de este tipo de conductas individuales o grupales que afectan la convivencia comunitaria, pueden también escalar a conductas criminales, igual que los conflictos comunitarios. Y estos dos temas, los conflictos comunitarios y las faltas administrativas, son precisamente la materia de la justicia cívica y donde además para atenderlas se derivan estrategias y políticas públicas de prevención de la violencia y del delito. ¿Por qué atender los conflictos comunitarios es importante? Bueno, pues básicamente habíamos tenido la reflexión de que pues la ocurrencia de un conflicto entre dos o más personas puede ser de alguna manera un indicador muy confiable para predecir futuras conductas criminales, como lo que estábamos mencionando en la diapositiva anterior. Y además, la gravedad del conflicto entre los particulares, por lo general, crece, se incrementa cuando no es atendida de manera oportuna, de manera temprana, de manera eficaz y eficiente. Y es muy importante tener en cuenta estos dos elementos. Uno, ayuda a predecir futuras conductas criminales, un conflicto comunitario, y también, de alguna manera, si no se atiende, puede derivar en conductas criminales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y una parte de la justificación por qué debemos abordar la conflictividad entre las personas. Según la ENSU, que se publicó este año, en el 2021, del INEGI para el primer periodo de este año de medición, prácticamente 1 de cada 3 personas de la población en el país ha tenido al menos un conflicto o enfrentamiento durante los últimos 3 meses previos a la encuesta, a la entrevista. Y esto es importante. Básicamente, si ahorita somos 60 personas conectadas, pues estamos considerando que 20 de nosotros
21 ahorita, porque ya somos 63, 21 de nosotros pudimos haber estado relacionados en contacto con un conflicto, y esto es muy importante. 1 de cada 3 de nosotros es muy probable que hayamos estado relacionados o vinculados con un conflicto comunitario según los datos del ENSU. Y también básicamente prácticamente 9 de cada 10 conflictos comunitarios es muy probable que genere algún tipo de consecuencia de tipo material, físico, de tipo psicológico también, que pueden durar inclusive por semanas o meses estas afectaciones y tener consecuencias más a largo plazo. Entonces debemos entender que es un porcentaje importante de la población que ha tenido contacto reciente con un conflicto con otra persona, y además de estos conflictos que existen, que han existido en el país, prácticamente 9 de cada 10 generan algún tipo de consecuencia. Entonces debemos de tomarlo en cuenta como un elemento que nos dice es urgente, es importante tenerlo dentro de las prioridades de la justicia cívica, pero también de la agenda municipal, la atención del conflicto comunitario. Ahora, en la justicia cívica, sabemos que la justicia cívica es una política y una estrategia de promoción de la solución pronta, transparente de los conflictos comunitarios y también de los factores de riesgo que induce a que las personas lleven a cabo conductas que afectan el tejido social, y que por lo tanto busca atender 2 elementos problemáticos que acabamos de mencionar. 1, conflictos comunitarios, y otros la probable comisión de una falta administrativa. No va a atender delitos, de ninguna manera no va a atender delitos de cualquier denominación de delitos que sea, no los va a atender, pero sí va a atender conflictos comunitarios y aquellas conductas que pueden constituir o que podrían constituir una falta administrativa, una afectación al tejido social al nivel de una falta administrativa. Entonces, es importante ubicarnos en estos aspectos. Ahora bien, en las sesiones anteriores hemos dedicado especial atención, trabajo y de reflexión a la atención de faltas administrativas. El día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en la atención de los conflictos comunitarios a través de los distintos mecanismos alternativos de solución de controversias. Si por un lado tenemos los conflictos comunitarios y por el otro lado las faltas administrativas, las herramientas de atención del conflicto va a ser la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y por el lado de las faltas administrativas, todas aquellas intervenciones que nos ayuden a atender el origen de la conflictividad, el origen o las causas subyacentes al conflicto comunitario que constituyen faltas administrativas. Ahora, a partir de este tema de la desactivación temprana del conflicto, la justicia cívica contempla 5 elementos fundamentales, no los ejes estratégicos, pero sí un tema muy importante de parte de planeación. El primero es la visión sistémica articulada alrededor del juzgado cívico. Habíamos visto este diagrama que parecía sistema solar, en el que ubicábamos en el centro del sistema común actor articulador del mismo al juzgado cívico. El segundo punto importante de la justicia cívica y del sistema de justicia cívica es la incorporación por per se de las audiencias públicas, estos espacios en donde se tiene contacto y diálogo la autoridad con el ciudadano, y donde la autoridad también encarnada y representada por el policía que llevó a cabo la detención, tiene la obligación de presentar todos los elementos que sean necesarios, que sean suficientes para que el juez pueda valorarlos y determinar si procede o no procede la detención, y por tanto se acredita la comisión de una falta administrativa. Es en ese espacio también donde se va a generar este diálogo, esta promoción de la cultura de la legalidad, pero sobre todo la autoridad, ahora encarnada del lado por parte del juez cívico, va a ponerle a disposición de todo el aparato del Estado mexicano, entendido como gobierno y sociedad, todos estos instrumentos, acercarle al infractor herramientas que le permitan atender los factores
de riesgo identificados previamente por la herramienta de tamizaje. Queremos ayudarle a atender estos factores de riesgo que por lo general van vinculados a derechos humanos vulnerados. El tercer punto del que también vamos a hablar el día de hoy es el trabajo de la policía municipal, de la policía de proximidad, pero sobre todo de la actuación policial en el lugar de los hechos, donde también va a tener esta capacidad de generar acuerdos, mediaciones específicas con el objetivo sobre todo de desactivar el conflicto en el lugar de los hechos. El cuarto elemento importante es la incorporación de estas medidas para mejorar la convivencia, de las que platicamos la sesión pasada y que se vincula todo al proceso de detección de factores de riesgo y canalización adecuada. Y finalmente, el quinto factor importante que está relacionada con uno de estos ejes, dos ejes estratégicos y fundamentales de la justicia cívica, es la implementación de los mecanismos alternativos de la solución de controversias. No sé si hasta ahorita hay algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que estamos platicando. Es un poco retomar la conversación sobre justicia cívica y cómo dentro de justicia cívica está este elemento importantísimo de la atención de los conflictos comunitarios, por qué se deben de atender a partir de las capacidades que debemos de construir en cada uno de los municipios. Les recuerdo, por favor, que se registren su asistencia en el chat con su nombre, área, municipio y correo electrónico, por favor, para que podamos tomar nota de su asistencia. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hemos estado platicando hasta este momento. ¿No? Ok, entonces voy a aplicar el silencio administrativo, entonces vamos a dar de hecho que no hay comentarios. Voy a dar la palabra, voy a ceder la palabra a Izamal Salcedo para que empiece a platicarnos con respecto a todo lo que se relaciona con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Yo voy a estar también acompañándola, tal vez apuntando algunas cosas, precisando algunos elementos, pero quien va a dirigir esta conversación a partir de este momento es Izamal Salcedo. Cedo la pantalla también para que pueda continuar a partir de este punto. Gracias, Marco. Yo te cedo la administración para que admitas a la gente, que me parece que todavía hay un par que están entrando. Pues buenas tardes a todas y todos. Me voy a permitir compartir mi pantalla, que bueno, es seguir a partir de donde estaba Marco. Vamos, denme 2 segundos. No sé si ahí ya la puedan estar viendo. No está como presentación todavía. Justo se supone que ahí va, ahí está. Ya, ahora adelante. Sí se debe de estar viendo completa. Perfecto. Perfecto, pues de nuevo me presento, mi nombre es Izamal Salcedo y bueno, también soy consultora al igual que Marco. Entonces, pues como ya nos puso bien en contexto Marco, la idea es ahorita tratar de aterrizar un poquito cómo se estarían implementando los mecanismos alternativos de solución de controversias dentro del modelo homologado de justicia cívica. Sabemos que en algunos de los municipios que están presentes, pues es algo que ya se hace, a lo mejor probablemente sea cuestión de formalizar un poquito más o lo que sea, pero la realidad es que son acciones que sobre todo las y los policías pues están haciendo en el día a día al ser el primer contacto ante los conflictos comunitarios por lo general. Entonces, la idea con esta conversación es un poco sentar las bases de lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, o MASC, para no estar repitiendo el trabalenguas cada vez. Y pues que eso, ¿no? Que sea como un primer acercamiento, que si hay dudas sobre cómo hacia dónde va la implementación de los MASC en el modelo, que lo podamos resolver ahorita y más o menos el poder brindarles una serie de herramientas que les permitan, digo, sabemos que pues esto requiere práctica y que seguramente van a estar continuamente la profesionalización en la materia, pero sí que por lo menos tengan un primer acercamiento y que ya cada vez les sea más pues familiar el tipo de contenido. Entonces, por favor, siéntanse libres de, si tienen cualquier duda o comentario en algún momento de la presentación, hacerlo y pues que podamos, que se genere esta conversación entre los que estamos acá. Entonces, pues bueno, primero, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son los MASC.
Y lo que son básicamente son estos procesos que nos facilitan la resolución de una controversia entre dos o más partes por vías no violentas, que es parte de, como ya lo comentaba Marco, además una de las herramientas que plantea el modelo homologado de justicia cívica, uno de los componentes centrales, que es el evitar que el conflicto vaya escalando y que en algún momento pueda convertirse ya sea en la comisión de una falta administrativa o en el peor de los casos en un delito. Entonces, pues bueno, la idea de los MASC básicamente es eso, ¿no? El poder ofrecer soluciones creativas a una diferencia o controversia entre dos o más partes. Y lo que buscan básicamente es la generación de acuerdos y que la idea también creo que parte central de los MASC es que quienes están proponiendo los acuerdos son las mismas partes, o sea que sí se ven involucradas en la toma de acuerdos, lo cual pues a la larga facilita incluso el cumplimiento de estos acuerdos, ¿no? Que no son, a diferencia a lo mejor de otro tipo de mecanismos de resolución de conflictos, el hecho de que la gente participe en la resolución pues le brinda como mayor compromiso al momento de estar cumpliendo los acuerdos. Entonces, como resumidas cuentas, son procesos que nos ayudan a partir de soluciones creativas, dar solución a una controversia entre dos o más partes. Tienen una serie de principios que justo tienen que ver con cómo garantizar espacios seguros y de confianza para que se desarrollen los MASC. El primero y el que es indispensable es la voluntariedad de las partes. Difícilmente vamos a poder, es más, no se puede implementar un mecanismo alternativo de solución de conflictos, ya sea mediación, conciliación o una junta restaurativa, si las partes no están de acuerdo en someterse a este tipo de procesos. ¿Y por qué se requiere la voluntariedad? Porque tienen que, una, pues no podemos como llegar a imponer nada más, y la otra es que si no es de común acuerdo, difícilmente van a proponer, o sea, se van a como dejar ir en el proceso, ¿no? A lo mejor si una de las partes no está de acuerdo, pues van a estar en una postura completamente cerrada a poder generar este diálogo que permita el buscar acuerdos que con el que estén conformes las partes en las que participan. Entonces, el primero y el indispensable de estos principios es la voluntariedad. Y pues tiene que ser para todas las partes que están, que se someterían a algún procedimiento de MASC. El segundo es la información, que en todo proceso, en todo mecanismo alternativo de solución de controversias, desde el inicio tiene que ser muy claro el darle a la persona, a las partes, que se someten a este procedimiento, el contarle como las generalidades del proceso, ¿no? Que si bien no es un proceso como, o sea, que sea completamente cuadrado y en el que los pasos sean tal cual A, B, C y D, sí hay como ciertos, pues como principio, tanto los principios y como cierta estructura que a lo mejor, aunque pueda ser flexible, sí se presenta al momento de generar algún proceso de más. Entonces, es importante el poderle acercar a quien se estaría formando parte del proceso, cuáles son los alcances, que tampoco se trata de prometerles cosas que no se van a dar, ¿no? La idea también es, o sea, que en todo momento sí tengan claridad de hasta dónde puede llegar el proceso del que estarían siendo parte. Entonces, la información es muy importante, o sea, que sepan eso, hasta dónde, cuál va a ser el alcance final del proceso, ya sea de mediación, conciliación o de junta restaurativa. Igual en este momento es importante que se den las reglas, cómo va a funcionar el proceso y demás, que exista claridad de todo el procedimiento. El siguiente principio es la confidencialidad, que este va a ser como clave para que la gente se sienta más en confianza de poder participar en un procedimiento de MASC. Es importante que, digo, independientemente de en dónde se desarrolle, que ahorita vamos a ver cuáles son como los lugares en los que se puede llevar a cabo, el que sepan que lo que se diga durante el procedimiento se va a quedar ahí, o sea, que no, la información que den no es para que después se esté divulgando, ni mucho menos el que se haga uso de esa información para, pues a lo mejor después utilizarla para generar mayor conflicto, ¿no? Entonces tiene que quedar claro que tanto las partes que estén tratando de resolver la controversia como la persona que facilite el procedimiento, ahí van a decir lo que tengan que decir y se va a quedar ahí. Únicamente a lo mejor lo que pues puede seguir siendo la información que se puede generar
es a los acuerdos a los que se llegue, pero como tal, como todo el proceso no se va a estar divulgando. El siguiente es la flexibilidad, que como les comentaba, a lo mejor sí podemos encontrar más o menos un esquema preestablecido de cuáles serían los pasos a seguir para llevar a cabo un procedimiento de MASC, pero esto no quiere decir que a fuerza tengan que ser así. La ventaja de este tipo de mecanismos es que sí dan como esa oportunidad de moldearse un poco dependiendo de las necesidades de las partes que estén buscando resolver la controversia. La siguiente tiene que ver con la postura de quien facilita y es la imparcialidad, ¿no? Que aunque sea un proceso de conciliación que a lo mejor ahí tiene mayor injerencia en cuanto a proponer soluciones, la persona que esté facilitando, que pues en este caso sería el personal, tanto policías como jueces cívicos, pues no cargar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Lo que sí es importante es que el hecho de que sean imparciales no quiere no tengan en cuenta como las relaciones de poder que se puedan estar generando entre las partes. Sí es importante también observar con mayor profundidad en apartados posteriores. El siguiente es la equidad, que tiene que ver también con el tipo de procesos que se estén proponiendo, el tipo de soluciones, y que no se trata de pues, cargarle la mano a una de las partes al momento de la solución de acuerdos, perdón, la propuesta de acuerdos. Y el último de los principios es la honestidad, que esto tiene que ser tanto a las partes involucradas como a quien está desempeñando el papel de facilitador, ¿no? Es importante invitarle sobre todo a las partes a que en todo momento se conduzcan con honestidad sobre la información que están brindando. Sobre todo porque si no hay honestidad, difícilmente van a poder identificar cuál es realmente el problema que está generando esta contraposición de intereses entre las partes. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, si no, seguimos al tipo de MASC. Los tres tipos de los procesos que se reconocen en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. La mediación es donde las partes en conflicto buscan dar solución a la controversia. Aquí se genera pues un espacio que permita la comunicación y el entendimiento de las partes, y justo esta es un poco la labor del facilitador, el sí poner como este ambiente que sea justo de confianza y en el que las partes en controversia se sientan seguras de externar aquello que está causando el conflicto. Y en este mecanismo, quien funge como facilitador, únicamente su papel es ayudar a que las partes sean quienes propongan las soluciones, pero no le corresponde al facilitador o facilitadora el imponer alguna solución. En el caso de la conciliación, que es similar a la mediación, pero con aquí sí la posibilidad de que quien está facilitando el proceso está autorizada para proponer soluciones que sean a las que pueden llegar las partes. Después de escuchar a las partes, aquí sí no solo se trata como de ir encaminando hacia dónde pueden ir las soluciones, sino tal cual el proponer una solución y esperar que las partes acepten esa solución o esa propuesta de solución. Y en el caso de la junta restaurativa, en esta las partes y la comunidad son quienes buscan proponer soluciones al conflicto que está desencadenando el mecanismo alternativo de solución de controversias. Y aquí la idea no solo es contemplar las necesidades de cada una de las partes que están como en esta contraposición, sino también aquello que que contribuya a las necesidades colectivas y a la reincorporación de la comunidad. Por eso también es que la comunidad es quien participa durante este proceso. En el caso de lo que plantea el modelo homologado de justicia cívica, la realidad es que los más que pues van a estar como más a la mano, o los que se espera que se desarrollen mucho más, son el de mediación y el de conciliación. Creo que será casos muy específicos en los que se puedan desarrollar espacios que permitan la implementación de juntas restaurativas. Esto creo que va a depender mucho de cada uno de los municipios y el contexto sociocultural en el que se encuentran. Pero los que serán del día a día serán tanto la mediación como la conciliación, e incluso estaría como más cargado hacia la mediación.
Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de los MAS? Ya lo mencionaba Marco desde un inicio, lo que buscan es ser una herramienta que contribuya a la prevención del delito. En la medida en la que una diferencia entre las partes se pueda atender desde una etapa temprana, será mucho más fácil el evitar su escalamiento. Que creo que todos hemos visto titulares de noticias en donde vemos que no sé, en una fiesta de repente una discusión terminó en una balacera, o que si empezaron peleándose por algún conflicto con el estacionamiento y terminaron acuchillando a una persona, cosas similares en las que pareciera que la situación es algo relativamente sencilla y termina desencadenando pues hasta homicidios, ¿no? Entonces, y esto muy probablemente sea porque no era una cosa nada más la que se buscaba atender, sino que fue una bolita que terminó explotando, ¿no? Entonces, la idea de implementarlos más es poder identificar qué es aquello que está generando como fricciones dentro de la comunidad o entre particulares para evitar que explote y después se convierta, pues ya sea en la comisión de una falta administrativa o en un delito. Entonces, la principal como figura o lo principal que pueden aportar los más desde el modelo homologado de justicia cívica es hacia la prevención del delito. Entonces, pues se busca promover la solución de conflictos a partir del diálogo y fomentar estrategias que sí sean a partir del entendimiento de qué es lo que está provocando realmente los conflictos y a partir de ello generar acciones estratégicas que puedan desactivar estos conflictos comunitarios. Entonces, pues bueno, como ya lo mencionábamos, no es una ocurrencia nada más el estar hablando de mecanismos alternativos de solución de controversias, sino que es una de las 5 características distintivas del modelo homologado de justicia cívica. Y la idea es que pues son la opción deseable, ¿no? Es lo primero que se busca. Por eso se apuesta tanto a la actuación in situ, porque la idea es evitar también que se vaya generando, o sea, que el conflicto siga escalando hasta un punto en el que ya sea imposible resolverlo, ¿no? En la medida en la que se puede ir apostando hacia la actuación in situ y los conflictos se vayan desactivando en una etapa temprana, va a ser mucho más fácil el llegar a acuerdos que sean duraderos porque se está atendiendo desde que está empezando. Entonces, pues esta es como la apuesta del modelo, el atender los conflictos en una etapa temprana, ya sea desde la actuación in situ o dentro de los centros de mediación o el juzgado cívico, dependiendo de la figura que tenga cada uno de los municipios. Y las claves dentro del modelo homologado de justicia cívica, que los conceptos claves a los que tenemos que estar como poniendo atención es la parte de la cultura de paz, que es esto de buscar que las técnicas no violentas sean las que estén resolviendo las controversias, sobre todo el apostarle al diálogo dentro de una comunidad. Y la otra herramienta que también es parte central del modelo homologado de justicia cívica es la justicia transformativa, ¿no? El sí transitar de una justicia meramente punitiva a esta en la que se está incorporando también la transformación de lo que está causando la conflictividad social. Entonces, bueno, ¿quiénes implementan los MAS? Ya lo comentábamos un poquito de manera anterior. Tenemos 2 opciones. Una es la de las juezas o jueces cívicos o mediadores conciliadores, dependiendo también las figuras que tengan en cada uno de los municipios. Y esto implica que los procedimientos se llevan a cabo en el juzgado cívico. El personal que lo realiza está certificado por una autoridad competente en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y la otra opción son los policías de proximidad, que en el caso de policías de proximidad, la idea básicamente es que sean como quienes desarticulen esta bomba que está a punto de explotar y a lo mejor ya después, cuando las personas que están en esta situación de controversia estén mucho más pues tranquilas y no ya con como el a punto de la explosión, el que puedan acercarse ahora sí al juzgado cívico y se ratifiquen estos acuerdos. Entonces, un poco la parte de los policías de proximidad es el evitar que la bomba estalle y ya en el juzgado cívico se pueden generar mecanismos a lo mejor ya que busquen el atender la conflictividad no tanto de manera inmediata, sino ya a un plazo más a mediano o a largo plazo. Entonces se complementan ambos. Por ahí no sé si Fernando Ochoa, me parece, no sé si quieres comentarnos algo.
Igual se prendió nada más el micrófono. Entonces, estas serían las dos figuras que estarían participando en la implementación de los máscares del modelo. Y bueno, sus pros y sus contras, el que se realice en el centro de mediación o juzgado cívico o el que se realice in situ. A lo mejor si se realiza directo en un centro de mediación, pues los pros es que pues promueve la generación de un espacio de confianza, a lo mejor el hecho de que sea en una salita, en el que sí tengan la certeza de que nadie más esté escuchando los problemas que están generando el conflicto y demás, puede ser que a las partes les genere como más tranquilidad y se sientan más seguros de llevar a cabo el procedimiento. Otra de las ventajas es que al estarse utilizando y que sea recurrente la resolución de conflictos a través del centro de mediación o juzgado cívico, es que la comunidad ya lo va a identificar como un espacio seguro al cual acudir cuando tengan un problema vecinal, ¿no? El que sepan que si a lo mejor ya, no sé, diario tienen el problema del estacionamiento con algún vecino y diario se están agarrando del chongo, a lo mejor dicen, bueno, ¿por qué no vamos al centro de mediación y que nos ayuden a resolver el problema, ¿no? Mientras más se profesionalicen y se dé a conocer también lo que se está haciendo en los centros de mediación, va a ser mucho más fácil que ya no sean las y los policías quienes lleven a las personas a resolver o quienes inviten a las partes a resolver el conflicto, sino que las mismas partes van a empezar a buscar que ese sea el mecanismo de resolución, ¿no? A través del centro de mediación. Otra de las ventajas es que limita la interferencia de cualquier otra persona o los ruidos, ¿no? Que a lo mejor volvemos a lo mismo de los espacios como más idóneos para realizar este tipo de procedimientos. Y la desventaja de que dependan del centro de mediación es que a lo mejor pues requiere más presupuesto, porque digo, por mínimo que sea la implementación de espacios, pues por lo menos se va a requerir sí el contar con no sé, una salita, por lo menos una mesa, un par de sillas, el espacio para quien estaría facilitando el proceso. Entonces, por mínimo que sea, aunque tal vez requiera solo la adecuación de espacios que ya se tengan, pues sí va a implicar el destinar ajustes y muy probablemente estos ajustes necesiten presupuesto. En el caso de la actuación in situ, las ventajas es que no requiere un tiempo de traslado, que por ejemplo en algunos casos si las personas están ahí como con el conflicto a flor de piel y llega el policía y trata de resolverlo ahí, a lo mejor en ese momento pues sí puede como evitar que se desactive y que no estalle la bomba, a que si solo les dice por qué no van al centro de mediación, probablemente pues van a decir por qué vamos a ir si aquí nos podemos agarrar a golpes y ya, ¿no? O sea, la idea también o la ventaja de la actuación in situ es que evitamos el que la gente diga, bueno, no, mejor ya no quiero ir y que sigan ahí como esperando a que la bolita crezca y después estalle. Y pues la otra es, no sé, que se pueda como cortar los cables que están a punto de hacer explosión. Brinda esa inmediatez. La otra parte es que permite familiarizarse con el entorno en conflicto, que a lo mejor muchas veces el espacio es lo que genera los conflictos, ¿no? A lo mejor es, no sé, el estacionamiento o el conflicto es porque el perro se come las flores del vecino y entonces a lo mejor si el policía o la policía están ahí y están viendo físicamente cómo está estructurado el jardín de uno y hasta dónde la reja del otro invade o el perro se puede meter, brinda como esta parte de entender visualmente qué es lo que está generando el conflicto, ¿no? Y sabemos que muchos de los conflictos, pues justo, sobre todo los vecinales, tienen que ver con este espacio físico, ¿no? Con el entorno. Entonces sí va a ayudar a que quien está facilitando el proceso pues pueda entender más e incluso hasta para la proposición de acuerdos, ¿no? A lo mejor, volviendo al ejemplo del perro que se cogen las flores del vecino, a lo mejor sí ve que es un jardín en el que hay un espacio medianamente suficiente para construir una rejita o no sé, como una reja que evite que el perro se meta, pues a lo mejor es una propuesta que podría ser viable y que al estar viendo ahí cómo es que está configurado el espacio, pues puede ser que sea más fácil como que se generen estas ocurrencias. Aquí, perdón, Izamal, creo que hay que hacer una diferencia muy importante con respecto a los dos espacios, ¿no? De mediación o los dos momentos. En el centro de mediación, que puede ser un centro de mediación per se, o si no, podría ser el mismo espacio de juzgado cívico, donde los jueces cívicos
tengan ambas cachuchas, puedan llevar a cabo audiencias públicas para el tema del seguimiento de una falta administrativa, para poder valorar la probable comisión de una falta administrativa, y en caso de ser necesario, en una audiencia de mediación o de conciliación, puedan ser también los mismos jueces cívicos, previa capacitación y certificación en MASC, puedan llevar a cabo estas audiencias de mecanismos alternativos, donde se utilicen estos mecanismos alternativos. No necesariamente tiene que haber un cuerpo especializado únicamente para llevar a cabo la mediación, pero sí se tiene la posibilidad presupuestaria o además también la incidencia de conflictos comunitarios y de faltas administrativas en el municipio es tal que pues, se requiere tener ya un área específica, un cuerpo especializado y que solo se dedique a los mecanismos alternativos, y por el otro lado los jueces cívicos solo se dediquen al tema de faltas administrativas, bueno, se puede contemplar en una primera instancia en municipios con menor presupuesto o menor incidencia de ambos temas, faltas administrativas o conflictos, podría ser el mismo juez cívico previamente capacitado y certificado en MASC que tenga estas dos cachuchas, y que debemos de contemplarlo también en el bando municipal, que pueda tener esta doble atribución, ¿no? Esto también es muy importante. Y por el otro lado, el papel de los policías que llevan a cabo la labor de proximidad y que además hacen esta mediación in situ en el lugar de los hechos, tiene grandes ventajas, sobre todo uno, porque llega en una etapa muy temprana del conflicto, cuando se está originando o ya se originó, pero todavía los niveles de conflictividad son relativamente manejables. Su principal función tal vez no va a ser como en el caso de los jueces cívicos o el personal certificado en materia de MASC, que ellos van a buscar resolver el problema de fondo. El principal objetivo de los policías es desactivar el conflicto en ese momento y evitar que escale, es detener que las personas en conflictividad puedan tomar posturas mucho más agresivas, mucho más violentas, que escalen los niveles de violencia, e inclusive para que al punto que se cometa una falta administrativa o un delito. Entonces, la función más importante y primaria del policía va a evitar que escale el conflicto, y tal vez en la posibilidad, en la medida de lo posible, poder invitar a las partes posterior a este proceso a que acudan de manera voluntaria al juzgado cívico o al espacio, el centro de mediación especializado, para que puedan resolver de fondo el problema. Algunos municipios han establecido que la actuación in situ, la mediación, pueda firmarse un acuerdo. En algunos municipios, por ejemplo, en Nezahualcóyotl le llaman acuerdo de paz, donde firman como una pequeña boleta donde escriben ahí el acuerdo al que llegaron, firman a ambas partes. Se puede registrar en el sistema del municipio para poderle dar seguimiento, llevar a cabo las estadísticas, para poder conocer los perfiles de las personas en conflicto, el tipo de conflicto, las edades, en donde se lleva a cabo el conflicto, para también incluirlos en estos mapas de calor para poder diseñar programas de prevención de la violencia y del delito. Creo que es muy importante el documentar la actuación de la autoridad, porque nos genera información estratégica para el diseño de políticas de prevención, tanto de primer nivel, que estos que están relacionados sobre todo a la parte de divulgación, de formación de la cultura de la legalidad, de educación, etcétera, etcétera, o de nivel secundario o terciario, que las terciarias inclusive ya estamos hablando de las soluciones alternativas de las que hemos estado platicando las sesiones pasadas. Entonces, esta información es fundamental, llevar a cabo el registro de las incidencias tanto de conflictos que se resuelvan de fondo en el espacio del centro de mediación o del juzgado cívico, o también las actuaciones in situ por parte de los policías municipales desde esta visión de proximidad. Ambos elementos, ambas atribuciones sí deben de estar plasmadas en el bando municipal, en los correspondientes reglamentos, inclusive ya descritas de manera mucho más detallada, más puntual, en los manuales de procedimientos de los juzgados cívicos. Adelante.
Gracias, Marco. Creo que además también el tener este tipo de formatos que permitan como estructurar mayormente el proceso ayuda a generar cierta confianza hacia la ciudadanía, ¿no? El que también quienes están ahí como en esta contraposición de intereses, el que vean que quien se acerca a intentar dar solución o ayudar con facilitando el procedimiento de mediación o de conciliación, el que vean que pues está como capacitado para eso, va a hacer que se genere pues una mayor confianza y que digan, pues sí, o sea, si quiere ayudarnos a resolver problemas porque tiene la capacidad de hacerlo y no solo porque se le esté ocurriendo o que sea solo como por la buena voluntad de las y los policías, ¿no? Entonces también ayuda a formalizar, a darle como mayor certeza al procedimiento, sobre todo en los casos en los que es de actuación in situ. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Ninguna. Vale, gracias. Ahí está. Seguimos entonces con el análisis del conflicto, que bueno, la idea de los apartados previos era un poco ubicar en dónde es que tienen cabida los MASC dentro del modelo homologado de justicia cívica y más o menos ya identificando como el tipo de desarrollo que se espera dentro de este esquema, pues ya al poderles brindar ciertas herramientas que permitan la ayuda para la resolución de conflictos. Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar y analizar de qué estamos hablando cuando nos referimos a que existe un conflicto comunitario. Entonces, pues bueno, la primera definición o como nos gustaría definir el conflicto, es que es un proceso de interacción entre dos o más partes con objetivos o fines incompatibles. No se trata de identificar que el conflicto es algo malo, ni mucho menos, sino pues tener como una definición realista de lo que es el conflicto y qué es esto, ¿no? O sea, que hay dos personas o más que se encuentran en una contraposición que puede ser de intereses o de necesidades y que están chocando por esta contraposición. Y a lo que nos va, o la idea es pues hacer que de alguna manera, en lugar de que estén chocando, ver cómo sí puedan estar fluyendo pues cada uno de los objetivos de las partes. Entonces, es inevitable que surjan diferencias entre dos o más partes al estar viviendo en una sociedad. La realidad es que, pues si estamos, digo, a lo mejor ahorita que estamos más en casa, igual y los conflictos son más dentro de casa que hacia la comunidad, pero la realidad es que la convivencia cotidiana genera sí o sí algún tipo de conflictos, ¿no? Ya lo comentaba Marco al principio, que era 1 de cada 3, si mal no recuerdo, Marco, que nos hemos visto involucrados en un conflicto y obviamente dependiendo de cómo sea que se resuelve, pues pudo ser que estalló o que no estalló. Pero, por ejemplo, si ahorita somos 88 personas, pues nos podemos dar una idea de que ya hemos estado cerca de un gran número de conflictos, ¿no? Porque es algo que es pues del día a día y no lo vamos a poder evitar. Entonces, si no lo podemos evitar, pues por lo menos hay que intentar que se resuelvan de la mejor manera posible y evitar que estén explotando de manera pronta. Entonces, los conflictos pueden responder a distintas incompatibilidades y esto es que los puntos de separación entre las personas pueden variar, ¿no? Y ahí vamos a encontrar dos tipos de conflictos como muy claros. Unos son los innecesarios, que son aquellos que se presentan a raíz de una mala comunicación, de estereotipos o de desinformación o el mal entendimiento de algún propósito, ¿no? A lo mejor no es que exista realmente como un conflicto de fondo o una contraposición de intereses, sino que a lo mejor fue porque, no sé, si yo ahorita veo que Marco está, no sé, hizo algún gesto que a lo mejor yo lo interpreté como que estaba haciendo gestos por lo que yo estoy diciendo y a lo mejor no, a lo mejor Marco estaba viendo alguna otra cosa en su celular que le hizo hacer algún gesto que a mí no me pareció adecuado y yo ya me voy a enojar con Marco y si le pregunto me va a decir, no, ni siquiera te estaba haciendo caso, ¿no? Y pues no tenemos aquí entonces ningún conflicto y solo era mi mala interpretación de los hechos, ¿no? Entonces, estos serían los innecesarios,
que creo que estarán de acuerdo conmigo en que nos los vamos a encontrar también en el día a día en una gran cantidad. Y los otros, que ahí es como los que son más difíciles de resolver, son los que son genuinos. Y que aquí sí hay una diferencia entre intereses, necesidades, opiniones, valores o criterios entre las partes. Aquí ya no es que yo piense que Marco me veo feo, sino que a lo mejor mi visión de lo que es un conflicto no es la misma que la de Marco, y entonces a lo mejor ahí pues vamos a estar chocando, porque cada que yo le diga que esto es un conflicto, él va a decir pues no es así, porque para él un conflicto significa una cosa diferente que para lo que para mí, ¿no? Entonces, a partir de esta diferenciación entre cuáles son los tipos de conflictos, sobre todo en el caso de los conflictos genuinos, vamos a encontrar que hay como 5 elementos que son inherentes a la vida humana y que, como comentaba con anterioridad, nos los vamos a estar encontrando en el día a día por el hecho de que vivimos en comunidad. Y pues son estas fuentes del conflicto, ¿no? Que son estos 5, que es el poder, las necesidades, los valores, los intereses y la percepción y comunicación. Cuando hablamos de poder nos referimos a que existe una situación de como coerción, entre una parte y otra, ¿no? Que a lo mejor lo que está generando esta contraposición ahí tiene que ver con pues sí, que alguien se encuentra en una situación en la que puede ejercer coerción hacia la otra persona. En el caso de las necesidades, este tipo de conflictos son aquellos que se generan a partir de la necesidad de satisfacer pues estas necesidades básicas, perdón por la redundancia de las palabras, pero pues sí es como lo más claro para definirnos, ¿no? O sea, que lo que está generando la contraposición es el que a lo mejor yo no puedo satisfacer mis necesidades básicas por la postura que está teniendo la otra persona, y la otra persona tampoco, o sea, también se está afectando en la satisfacción de necesidades básicas. En cuanto a los valores, este tiene que ver más con la percepción, el sistema de creencias que tiene cada una de las personas, y que pues esta carga y sistema de creencias es la que está generando como esta contraposición. En el caso de los intereses es cuando atiende a intereses específicos, ¿no? Que a lo mejor ahorita, no sé, se me ocurre que yo, no sé, quiero ir a cualquier otro lugar y digo, pues es que se interfiere el horario que estamos teniendo ahorita porque no me puedo mover, tengo que estar aquí, ¿no? Y a lo mejor mi interés específico está en llegar en 2 horas a cualquier otro lado, ¿no? Entonces, o sea, hay algo como muy claro que identificar. En el caso de la percepción o comunicación, también creo que este es de los más comunes, y que es por falta de entendimiento, ¿no? Que a lo mejor lo que yo les estoy tratando de decir se está entendiendo de manera distinta porque no estoy siendo clara, y entonces a lo mejor ahí se va a generar un conflicto porque estamos entendiendo cosas distintas, porque el canal de comunicación no está fluyendo. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. Parecido. No sé si se sigue moviendo la presentación, sí, ¿verdad? De repente se trabó. Sí. Ya vi. Gracias, Marco. En el caso de la aproximación al conflicto, pues la realidad es que como personas todos tenemos personalidades distintas, y todos afrontamos los conflictos de manera distinta, ¿no? Mencionábamos ya antes que si una de cada 3 personas hemos estado involucrados en algún conflicto, lo más seguro es que también esas posturas hayan sido diferentes, porque todos tenemos una forma de pensar distinta, y a partir de ello es que nos aproximamos a las cosas, ¿no? Y que también eso se traduce en cuántos de esos conflictos estallaron, cuántos se resolvieron, en cuántos la persona más bien cedió y dijo como pues lo que decida la otra persona, y no hubo un enfrentamiento, ¿no? Entonces, las 5 o posturas que nos podemos encontrar y que seguramente estarán encontrándose en el día a día es la de competencia, la de evasión, la de negociar, la de acomodarse. Ay, perdón, se me vio de mal. Y la de colaborar. Entonces, en la de competir, aquí vamos a encontrar que las partes en conflicto lo que buscan va a ser ganar la situación, ¿no? Que la forma en la que se resuelve el conflicto, entre comillas,
digo, podemos decir resolver entre comillas, porque aquí la persona estaría buscando sacarle provecho a la resolución a la que se estaría llegando, ¿no? Entonces, una persona que se acerca al conflicto desde la visión competitiva, pues no va a querer poner o ceder en cuanto a sus necesidades o intereses, sino que va a querer que, no sé, por ejemplo, si el conflicto es por un espacio de estacionamiento, la postura con la que va a llegar una persona competitiva va a ser que al final de la resolución sea que esa persona se quedó con el espacio del estacionamiento. Aunque a lo mejor podríamos encontrar soluciones en las que, no sé, la persona, entre ambas personas se lo compartan, un día le toque a una el estacionamiento y otro día le toque a otra, y a lo mejor eso pensaríamos que es más equitativo, pero una persona que se acerca desde esta visión competitiva, pues va a querer que los 7 días de la semana el espacio de estacionamiento se lo pueda quedar ella, ¿no? En el caso de una persona que se aproxima al conflicto desde la evasión, por ejemplo, usando este mismo caso de dos personas que pensemos en dos vecinos que comparten una sola cochera o que el espacio de estacionamiento les afecta a ambos y solo pueden guardar un coche, ¿no? A lo mejor una persona que es evasiva frente al conflicto probablemente no le convenga diario estacionar el coche a 2 cuadras de su casa, pero probablemente con tal de no pelearse, no sé si por ejemplo Marco y yo estuviéramos en esa situación, a lo mejor yo digo, pues bueno, en lugar de pelearme con Marco, le voy a decir, Marco, pues tú estacionate ahí y prefiero que no me estés diciendo el qué días te toca o qué días me toca a mí, mejor tú quédate con el espacio de estacionamiento y yo busco uno a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Aunque a lo mejor eso no sea lo más conveniente para mí porque diario tenga que caminar de donde dejo mi coche a donde vaya a mi casa 2 cuadras, pero prefiero hacerlo con tal de no enfrentarme a Marco, por ejemplo. En el caso de la negociación, aquí sí podríamos decir, justo si Marco y yo compartimos el espacio de estacionamiento, a lo mejor yo podría decirle, Marco, ¿qué te parece si yo me lo quedo de lunes a miércoles y tú jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y a lo mejor ahí ya podemos negociar y ver qué días le conviene más a Marco tener el espacio de estacionamiento cercano y qué días me conviene más a mí, pero ya es tratar de buscar qué es lo que puede ser funcional para ambas personas. En el caso de acomodarse, es similar al de la evasión, pero por ejemplo en el de evadir, pues tal cual es no acercarse siquiera al conflicto, y en el caso de acomodarse, sí es reconocer que está presente una situación con la que yo no estoy conforme, pero digo, pues no importa que Marco sepa que se puede quedar los 7 días con el espacio del estacionamiento, ¿no? Y ya yo soy la que me acomodo, a pesar de que lo platiquemos, o sea, a mí se me hace más fácil decir, no, está bien, tú estacionate y yo lo dejo 2 cuadras alejado el coche, ¿no? Entonces, es la persona que está que se aproxima desde la postura de acomodarse, lo que hace es que le deja a su contraparte que sea ella quien dé satisfacción a todos sus intereses, aunque a mí no me dé la solución sea satisfactoria también para mí. Y en el caso de colaborar, este es el mejor de los escenarios y es lo que esperaríamos que todas las personas nos podamos acercar al conflicto desde esta forma, aunque no necesariamente es la más común, que es la colaborativa, ¿no? Que aquí sí es ver pues, qué nos conviene a ambos, qué es funcional para ambas partes y a partir de lo que no pues no me afecta a mí, no le afecta a Marco, podamos decidir quién se queda con el estacionamiento todo, o cada uno de los días, ¿no? Es buscar si ya no solo como qué es más fácil, sino también con qué voy a estar satisfecha, con qué vamos a estar satisfechas ambas partes de la solución a la que se está llegando. Y la aproximación de colaboración es la que en teoría por lo menos estaría generando acuerdos más duraderos porque pues eso, ¿no? Están satisfaciendo las necesidades de las dos partes. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Podemos seguir. Entonces. Bueno, en el esquema general del conflicto nos vamos a encontrar 3 elementos a identificar que son las personas, los procesos y el problema. En el caso de las personas, lo primero que hay que identificar es quiénes están involucradas y de qué manera. Identificar, no sé, si
el conflicto es porque, no sé, hay mucho ruido en el departamento, identificar, a ver, cuáles son los departamentos desde donde se está generando el ruido, a quién le afecta el que el departamento 1 ponga música a deshoras y a decibeles muy altos. Entonces, ¿quién está generándolo? ¿Quién se está viendo afectado? ¿Y de qué manera? Lo siguiente que hay que identificar es cuáles son las bases de poder o influencia, ¿no? A ver qué tanto el que le suba la música muy alto le afecta a la otra persona, qué tanto podría cambiar como la influencia que está teniendo y sobre todo la base de poder, ¿no? A lo mejor, no sé, por ejemplo, si les voy a poner donde yo vivo, la señora que renta, o quien me renta el departamento, vive justo abajo de mi casa. Entonces, por ejemplo, si ella fuera quien está poniendo la música alta todos los días, pues si ella me está rentando el departamento a mí, a lo mejor yo no estoy como en la situación más adecuada para pelear porque la música está muy alta, porque ella a lo mejor me va a decir, pues si no te gusta, ve y busca otro departamento, ¿no? Entonces sí es importante identificar cuál es la base de poder que tiene cada una de las personas que participan dentro del conflicto. Y el otro elemento a identificar como parte de quienes participan es cuál es la percepción y postura frente al conflicto, ¿no? A lo mejor si yo sé que mi casera es muy accesible, a lo mejor pues sé que no tendría problema en ir y decirle, pues si pones música hasta las 3 de la mañana no me puedo dormir y al otro día no estoy en condiciones como tan accesibles de estar trabajando desde las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, pero sí dependerá del identificar pues la postura que tiene cada persona frente al conflicto y cómo se acerca, ¿no? Identificar de estos que veíamos anteriormente, si es una persona competitiva, si es evasiva o si sí está en condiciones de colaborar. Respecto a los procesos, hay que identificar qué desencadenó el conflicto. Si se agudizó y en este caso cuáles fueron los factores que influyeron y cómo se produjo la comunicación. Pensemos, por ejemplo, en un conflicto volvemos a los perros y los jardines, ¿no? A lo mejor si hay 2 departamentos que comparten el jardín y uno tiene un perro y no sé, todos los días por las mañanas y por las noches sacan a pasear al perro a que haga sus necesidades y siempre lo hace en el jardín que se encuentra luego, ¿no? Y a lo mejor hubo alguna ocasión que la persona como la dueña del perro no recogió las heces fecales del perro y pues el otro vecino que comparte el jardín se enojó por estar por tener que recoger lo que no le corresponde. Entonces a lo mejor ahí eso fue lo que desencadenó el conflicto entre 2 vecinos y a lo mejor si en ese momento se hubiera arreglado, igual y no lo recogió porque en su momento no tenía con qué y dijo ahorita vengo y ya cuando regresó la otra persona ya lo había recogido, igual y no pensó que se generara un conflicto, pero igual y para la otra persona ya quien tuvo que recoger las heces dijo pues no sé, diario ensucia el jardín o cualquier cosa. Y a lo mejor ya después no solo fue el tema de las heces fecales, a lo mejor después le mordió las flores o las plantas y ahí ya fue creciendo la bolita, ¿no? Y a lo mejor después igual se encontró con que, no sé, más basura en su jardín y cosas así. Y entonces lo que a lo mejor se pudo resolver de una manera muy fácil si uno le hubiera dicho al otro, oye, por favor, cada que saques a tu perro a hacer del baño, recoge lo que hace, igual se pudo haber resuelto ahí, pero si no, ya con cada cosita que van haciendo los vecinos va creciendo y va creciendo y va creciendo, y los canales de comunicación, lejos de pues ser como fluidos, van a estar poniéndose o se van a afectar ya por lo que como porque creció el nivel de conflictibilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo sé que son ejemplos como muy sencillos, o a lo mejor muy caricaturizados, pero la realidad es que de cosas muy simples, si no se atienden, se van escalando y van escalando y van escalando y se le van como cargando más cosas o más conflictos a uno solo. Y finalmente lo que hay que identificar es cuál es el problema que realmente está generando el conflicto, ¿no? Hay que identificar cuáles son los intereses y las necesidades de cada una de las partes, ¿no? A lo mejor identificar si lo que realmente me molesta es
no sé, el que las heces fecales estén en el jardín, o lo que en realidad me molesta es que yo no tengo tiempo de estarlas recogiendo y a lo mejor está interfiriendo más que el que me moleste el hecho de recoger los desechos del perro, lo que me molesta es que eso me quita 10 minutos y yo no tengo 10 minutos que destinarle a algo que no tenía contemplado hacer. Entonces sí es importante identificar de lo que vemos superficialmente cuál está siendo realmente el problema. Y hay que diferenciar también qué cosas son realmente necesidades, cuáles son valores y cuáles de estas coinciden, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Bueno, seguimos entonces ahora sí como tal con las herramientas para la mediación. Nos estamos enfocando en el tema de mediación porque sabemos que de los tres más que veíamos, este es el que va a ser pues más fácil de alguna manera el estar implementando, ¿no? Con el que van a contar tanto los policías, las policías, como desde el juzgado cívico o el centro de mediación, es al que seguramente se van a estar enfrentando de manera más cotidiana. Entonces, bueno, lo primero que hay que identificar en un proceso de mediación es quiénes participan. Y aquí solo vamos a tener a 3 participantes, ¿no? Las partes en conflicto, que pueden ser, lo más probable es que sean 2 distintas, igual pueden ser más, y quien estaría facilitando. Entonces tendríamos las partes en conflicto y el facilitador o facilitadora. Que recordemos, el facilitador o facilitadora puede ser ya sea las y los policías, o las y los jueces cívicos, o diagonal oficiales mediadores calificadores, o como decía Marco, igual y estos que se ponen como la doble cachucha de uno y otro, ¿no? El esquema general, que, bueno, como veíamos al inicio, no estamos hablando de que tenga que ser tal cual A, B, C y D los pasos a seguir. Veíamos que uno de los principios es justo la flexibilidad que pueden tener los procesos de mediación. Bueno, en este caso que estamos hablando de mediación, y pues sí hay cierta flexibilidad, sí se puede amoldar un poco el proceso a partir de cómo se va desarrollando, de los propios intereses y necesidades de las partes, pero a pesar de que existe esta flexibilidad, sí podemos identificar por lo menos el cascarón general de cómo se estaría desarrollando un proceso de mediación. Entonces, lo primero, la primera parte sería la aceptación del proceso, que si recordamos los principios que veíamos al inicio, la voluntariedad es la base para poder implementar un proceso de mediación. Si las partes no están de acuerdo, difícilmente se va a poder implementar y sobre todo tener éxito a partir de la implementación de un proceso de mediación. Entonces, las partes tienen que hacerlo de manera voluntaria, tienen que saber a lo que se están enfrentando, cómo se va a desarrollar el proceso y estar de acuerdo con este desarrollo. Lo siguiente sería el establecimiento de reglas, que aquí es muy importante que desde un inicio se diga tanto los alcances que tiene el proceso de mediación, pero también el sentar bases muy claras, ¿no? A lo mejor que la persona que esté facilitando les pueda decir, pues a ver, las reglas van a ser que van a pedir, no sé, van a tener cada quien 5 minutos para exponer el problema y después de esos 5 minutos hay un espacio para como de réplica y ya sobre eso se va facilitando. El establecer también que tiene que ser un espacio seguro, un espacio de confianza, el que no se puede estar insultando a la otra persona. En general, establecer como estas bases mínimas que van a permitir que el desarrollo del proceso se dé de la mejor manera posible. Y aquí un poco a lo que sí hay que ser muy insistentes es en que las partes estén de acuerdo a no estar insultando a la otra parte, por ejemplo, ¿no? Y que si eso no se dice desde el inicio, a lo mejor cuando les estén exponiendo el problema, pues lejos de estarles diciendo qué es lo que realmente está molestando, se van a enfocar a agredir a la otra parte y en estar peleando y en estar a lo mejor insultando y demás. Y pues obviamente la otra parte también se va a poner a la defensiva y va a estar creciendo nuevamente como esta bombita a punto de explotar. Entonces sí es importante desde el establecimiento de reglas, el mencionar
cómo estaríamos esperando que se desarrolle el proceso de mediación. Lo siguiente es delimitar el conflicto a mediar. Que bueno, como comentábamos también con anterioridad, a lo mejor un problema vecinal no es solo el conflicto que les llevó a llevar a cabo el proceso de mediación, sino que a lo mejor ya tienen otros 3 o 4 como controversias o contraposiciones que se habían venido, pues que han venido creciendo, ¿no? Y a lo mejor, no sé si nos vamos a sentar a realizar un proceso de mediación porque tengo un conflicto con el ruido y a la mitad del conflicto de ruido yo me empiezo a quejar porque no solo es el ruido, sino que también es el que, no sé, mi vecino deja la basura fuera de mi departamento. Entonces, a lo mejor ahí lo que ya se estaba construyendo como para tratar de resolver el problema del ruido, pues de repente va a volver a empezar a estallar porque ya cambiamos de problema y ahora estamos hablando de la basura, ¿no? Entonces sí es importante que desde un inicio se pongan como los límites de hasta dónde va a llegar el conflicto que se está mediando. Perdón, hasta dónde es que, más bien cuál sería tal cual el conflicto que se va a mediar y establecer que a lo mejor si adicional a este conflicto hay otros conflictos, pues sí invitarles a que estos se puedan resolver en un proceso de mediación distinto, o si en ese momento se dice, bueno, vamos a hablar sobre el ruido, la basura y el perro, pues a lo mejor ahí ya por lo menos sabemos cuáles son estos 3 conflictos de los que vamos a estar hablando, ¿no? Pero sí que quede establecido desde el inicio. Entonces, una vez que ya está delimitado el conflicto, el siguiente paso sería la explicación del conflicto, que aquí sería el espacio en el que las partes exponen pues qué es lo que está generando esta contraposición entre cada una de ellas, y es donde le corresponde a las y los facilitadores pues ir identificando como cuáles son las herramientas que pueden ayudar a que los canales de comunicación se puedan restablecer y que a lo mejor pues sí podemos estar hablando como de lo mismo, ¿no? Que sí nos estemos entendiendo. Entonces, en la explicación del conflicto realmente es donde pues tienen que tomar como el rol más activo de estar escuchando y a partir de ello encaminar el proceso a la búsqueda de soluciones, que sería justo el siguiente apartado. Y ya la búsqueda de soluciones solo va a ser posible si se pudo establecer un buen canal de comunicación, ¿no? El canal de comunicación que ya no esté siendo interferido por los prejuicios, a lo mejor por insultos, nada más, sino que como que quitar todo eso que está tapando la vía de comunicación y hacer que sí las partes puedan escucharse. Y justo el quitar estos taponcitos como coladera que se llena de basura y hace que se inunden las calles, lo que le corresponde a las y los facilitadores, pues sí es limpiar esos espacios para que pueda fluir de manera directa y a partir de ello poder llegar a la búsqueda de soluciones y que sí sean soluciones que realmente atiendan el conflicto que se está mediando. Entonces, los elementos que hay que identificar a partir de ello es la postura, los intereses, las necesidades y la balanza de poder. Y lo que vamos a ver es que, así como está la diapositiva, que están como en curvita, vamos a encontrar que la postura es como lo que está como a nivel superficial, es lo primero que vamos a ver al acercarnos al conflicto, ¿no? El ver si Marco y yo nos estamos peleando, el por qué es y cuál es la postura de cada uno de los dos, ¿no? El ver si están enojados, por qué están enojados, cómo se están aproximando al conflicto y ya a partir de, y cuál es la postura de decir como si quieren ceder, no quieren ceder, quieren colaborar, no quieren colaborar, como ver el hasta dónde se puede estar desarrollando el proceso de mediación. Una vez que se identifique la postura, va a ser posible identificar cuáles son los intereses de las partes, ¿no? Ver qué es lo que a mí me interesa resolver con Marco a partir de el problema que hizo que nos sentáramos ante el proceso de mediación. Y ya el identificar cada uno de los intereses de las partes, eso nos va a llevar de la mano hacia las necesidades. Y aquí ya en el tema de necesidades es ver qué es lo que realmente requiere cada una de las partes para poder llegar o qué es lo que necesita como satisfacer o hasta dónde pues sí estarían dispuestos como a ceder un poquito sin que las necesidades básicas se vean afectadas.
Y como el otro punto a identificar es la balanza de poder, que aquí como facilitadores también les corresponde, si bien desde un punto imparcial, sí es identificar, o sea, qué tanto realmente estamos en condiciones de hablar Marco y yo al mismo nivel, sin que a lo mejor Marco, no sé, tenga más poder sobre mí, o al revés, por como el tipo de relación que se tiene entre cada una de las partes. Entonces, sí, como facilitadores, toca un poquito ayudar a que la balanza se incline, perdón, se logre estar como a la par, para que ya estando a la par sea mucho más fácil llegar a acuerdos en los que no, pues una parte sea la que termine comiéndose a la otra porque tiene más poder sobre ella. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Marco, te vi con ganas de hablar. Estás muteado. No, después de esta parte quiero platicar sobre todo de los retos de implementación, ¿no? Pues de todo lo que son los MASP, tanto en la parte de la policía de proximidad como en la parte más institucional del juzgado cívico, pero más adelante. Perfecto. Está levantado la mano de Carlos González. Adelante. Adelante, Carlos. Gracias. Muchas felicidades a la exposición, muy clara en ambos. Una pregunta en el caso de la balanza de poder, cuando ya está claro que está desbalanceado, ¿ahí termina el proceso o qué puede hacer el mediador o qué sigue? O no sé si es lo que va a explicar a continuación. Gracias. Pues, lo primero que hay que hacer es identificar como hasta dónde, o sea, qué tanto afecta como el poder que ejerce uno sobre el otro. O a lo mejor, si no es mucha, a lo mejor, o sea, si la balanza tampoco está tan cargada, pues a lo mejor, y dependiendo también de cuál sea el conflicto, a lo mejor no pasa mucho porque uno tenga como más poder sobre el otro. También va a depender de la postura que tenga cada uno, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de la persona que me renta mi departamento. Evidentemente, la persona que me renta a mí, pues tiene más poder sobre mí, porque pues si dice es mi departamento y ya no te quiero seguir rentando, a lo mejor con la mano en la cintura me podría decir pues hasta aquí, ¿no? O sea, ya no te renuevo el contrato y hasta ahí se queda. Pero, por ejemplo, si en este mismo escenario la persona que ejerce o que tiene como este poder de que me arrenda es su casa, si quien estaría mediando, por ejemplo, ve que es una persona que es colaborativa y que a lo mejor no va a utilizar el poder que tiene sobre mí para decir, te sales del departamento, pues a lo mejor no pasa nada en poder llegar a acuerdos porque sabemos que la persona va a colaborar. Entonces, además de la balanza de poder o a lo que quiero llegar con esto, es que no es solo la balanza de poder en sí misma, sino junto con con estos otros elementos, ¿no? Que a lo mejor si yo veo que a pesar de que, o en el caso de Marco, que pues no sé si Marco y yo a lo mejor puede que no estemos como en el mismo, jerárquicamente a lo mejor tiene como una situación más arriba de poder que yo, pero si yo sé que con Marco puedo tratar los problemas y demás porque es una persona como colaborativa, pues a lo mejor puedes como dejar un poquito de lado la situación de poder que tiene, porque sabes que los otros factores van a ayudar o sí permiten esta comunicación fluida entre ambas partes. Entonces, más que la balanza de poder en sí misma, sí es identificarla junto con como estos otros elementos que comentábamos. No sé, Marco, Sí, te de veo hecho, con ganas de decir algo. sí, de hecho, justo en esta línea de la última frase es, no solamente la balanza de poder es el factor más importante, sino tienen que conjugarse todos los factores que se describan dentro del escenario, tanto de ambas partes en conflicto, y también de la habilidad que tenga el mediador para poder equilibrar todos los factores, jugar con todos estos factores y que puedan beneficiar tal vez el cambio de posición, de postura de cada uno de las personas en conflicto, ¿no? Transitar de una persona competitiva a finalmente a una persona colaboradora, y en donde se puedan equilibrar estos otros factores, como podría ser la ventaja que tenga poder, recordarle, por ejemplo, en el caso de la casera, Izamal, recordarle que además hay instrumentos legales que debe de respetar, ¿no? Hay un contrato,
de arrendamiento, y entonces a partir de todos estos elementos es que en la negociación, en la mediación, puedan surtir efectos. El papel, insisto, bueno, insistimos, el papel en el mecanismo de mediación es un poco más de facilitador, el mediador, y en la conciliación, en cambio, puede proponer de alguna manera algún tipo de solución y podría ser un poco más proactivo el facilitador en la generación de las propuestas a partir de todos estos elementos que percibe durante el proceso de mediación o en su caso de conciliación para equilibrar estos factores, estos elementos de los que estamos mencionando, ¿no? Y depende de la habilidad del facilitador, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. No sé si alguien más quería hablar, por ahí vi la mano levantada, no. Seguimos entonces con las herramientas para la mediación, que aquí pues justo queremos como brindarles algunas que les sirvan como en este proceso de profesionalización hacia el desarrollo de casos de mediación. Entonces, lo primero que vale la pena como considerar es el propiciar un ambiente adecuado, que al hablar de ambiente, perdón, nos podemos referir como a distintos niveles, desde el espacio físico hasta la situación de respeto, de confianza y demás que se genere. Entonces, pensemos en los dos escenarios y también en como los diferentes lugares en los que se puede desarrollar, ¿no? Cuando hablamos de mediación in situ, el ambiente tiene que ver, por ejemplo, a lo mejor va a ser difícil pues el que no existan ruidos y demás, pero sí vale la pena el cuidar en dónde se desarrolle, ¿no? A lo mejor sí, el hecho de que sea en el lugar de los hechos y en la calle, no quiere decir que tenga que ser pues a media banqueta y demás, ¿no? Entonces, quien está implementándolo, el identificar rápidamente como el espacio con el que cuenta y a lo mejor si vemos que en, no sé, 3 pasos hacia la izquierda está más cómodo porque no está pasando la gente, pues a lo mejor moverse esos 3 pasos a la izquierda, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor no esté en un ambiente como tal o en un espacio dedicado exclusivamente al desarrollo de procesos de mediación, no quiere decir que no se busquen las condiciones más adecuadas en el entorno que se tenga. Entonces, el ambiente adecuado, insisto, es ver qué se puede hacer con lo que se tiene en el caso de la mediación in situ y también abonar a la parte de, pues sí, acordar con las partes que sea un espacio de respeto, que no se hablen insultándose unos con otros, el que traten de garantizar que ambas partes tengan el uso de la voz más o menos de manera equitativa y demás. Todo eso es lo que tiene que ver con el ambiente. En cuanto al espacio destinado como tal para la mediación, como lo serían los juzgados cívicos o los centros de mediación, también buscar un poco el que ayude cómo está configurado el espacio, ¿no? Sabemos que depende mucho de cada uno de los municipios el adecuar los espacios con los que cuenta o generar nuevos espacios, que seguro ya lo vieron en las sesiones de infraestructura, pero incluso con lo mínimo cambia mucho los espacios dependiendo de cómo, hasta el tipo de muebles que se tengan, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo el tener una mesa redonda en la que sí las partes sepan que están como al mismo nivel, que quien está facilitando se siente también en la mesa redonda y de como esta sensación de, pues, de equidad y de que todos están como en el mismo nivel, a que si tuvieran solo 2 sillas y que quien está mediando esté como en una posición más alta y demás, que eso como que de entrada pues sí pone como cierta barrera, ¿no? Entonces también ya sea que se adapten los espacios para ello o que sea in situ, el buscar lo que se pueda hacer con lo que se tenga a la mano para propiciar espacios sobre todo de confianza y que sí inspiren a quienes están sometiéndose al proceso de mediación a desarrollarse como de la manera más segura y confiable posible. La siguiente herramienta tiene que ver con la escucha activa y que es el que las partes en conflicto se sientan escuchadas. En la medida en la que quien está contando lo que le está generando el conflicto sienta que sobre todo la figura del facilitador que realmente está escuchando lo que está diciendo, va a ser mucho más fácil que se conduzca con
pues sí con honestidad, ¿no? Que sí realmente se abra a decir lo que le está generando el conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para desarrollar este tipo de herramienta, sí vale la pena como facilitadores hacer ejercicios que permitan y ser conscientes de cómo escuchamos a las otras personas, ¿no? A lo mejor que si están platicando o si se está llevando a cabo el proceso de mediación y de pronto quien está facilitando está volteando a ver constantemente el celular, contestando mensajes y demás, pues a lo mejor a la persona que está en el proceso de mediación, a mí, por ejemplo, no me daría confianza el decirle, el estarle contando a alguien como el problema, si veo que no me está escuchando. Entonces, si yo siento que no me están escuchando, pues a lo mejor no me voy a, o sea, no voy a ser completamente honesta porque voy a decir, pues ya lo que quiero es que se termine el procedimiento y seguir, ¿no? Con lo que sigue. Entonces, aquí un ejercicio que yo les recomendaría para desarrollar esto de escucha activa, porque creo que a veces no somos tan conscientes de cómo llevamos a cabo la escucha hacia las otras personas, es muy sencillo y es que aprovechen también a quienes tienen a la mano, ya sea, no sé, en casa o a sus compañeros de trabajo, el ponerse frente a frente, que una persona le diga, le platique el día o cualquier cosa que hizo durante 3 minutos y que quien esté escuchando trate de no, pues no hacer otra cosa más que escuchar, tratar también de no como imprimir juicios de valor a partir de la gesticulación y demás, ¿no? Que a lo mejor si yo le estoy contando a Marco algo que me está preocupando y yo veo que las reacciones de Marco, no sé, dependiendo de cómo vea la reacción, a lo mejor voy a decir, ay, esa no es la reacción que yo esperaba y mejor no le sigo contando, cosas así, ¿no? A veces creo que nos pasa que no somos muy conscientes de lo que proyectamos, como con cómo gesticulamos y demás. Entonces, creo que sí ayuda mucho para desarrollar estos procesos de escucha, el hacer ejercicios sencillos entre, insisto, tal vez con sus colegas sea lo más fácil, como para que sí desarrollen esto de escuchar realmente lo que está diciendo la otra parte, para que a partir de ello sí puedan identificar cuáles son los intereses, la postura y las necesidades de cada una de las partes. La siguiente herramienta es el establecimiento de confianza. Y para esto va a ayudar mucho el que desde un inicio se establezcan reglas que sean claras y recalcar que el proceso de mediación va a ser confidencial. Que insisto, si bien los acuerdos son, a lo mejor eso sí van a ser del conocimiento, sobre todo porque se les estaría dando seguimiento, pero que sepan que pues todo lo que se diga durante el proceso como tal de mediación no lo van a estar divulgando, no se va a estar replicando, tanto desde el lado de quien está facilitando el proceso como de las partes en controversia. Entonces sí es importante que, como veíamos en la parte del esquema del proceso, en el momento en el que se establecen las reglas, establecer que la regla, que el proceso se va a quedar de manera confidencial. Otra de las herramientas que van a ayudar justo a la parte de como afianzar tanto la confianza como el que se está generando una escucha activa es el parafraseo. El que si a lo mejor las partes les platican, hay que darle espacio a cada una de las partes para que exponga cuál es el problema que está del que surge el proceso de mediación y es un buen ejercicio el que si después de que Marco ya me contó qué es lo que le está generando el conflicto, el que yo le diga, ok, entonces lo que tú estás diciendo es que, no sé, te peleaste con el vecino porque, no sé, el ruido no te dejó dormir. Como para tratar de ver que realmente estoy entendiendo qué es lo que me está diciendo Marco. O sea, por un lado, me sirve o les sirve a ustedes como facilitadores el tener la certeza de que realmente entendieron lo que quiso decir la parte que está exponiendo el conflicto y para decir, ok, si va por ahí, más o menos como para ir encaminando también el proceso, dependiendo de lo que va diciendo cada una de las partes, y a la parte que está exponiendo como su visión del conflicto, también le va a servir el decir, ok, sí escuchó Marco que era lo que le estaba diciendo y sí entendió hacia dónde iba, ¿no? O sea, qué es lo que estaba queriendo decir. Entonces también, o sea, es como esta herramienta ayuda como, es un ganar-ganar para ambas de las partes, ¿no? Porque a lo mejor justo
si hay un problema de comunicación, que a lo mejor la persona no es tan clara al expresarse y en esta etapa de parafraseo me dicen, no, la verdad es que no iba por ahí lo que te estabas diciendo, pues ya se generan estos espacios de decir, ok, entonces vuélveme a explicar o qué fue lo que no entendí. O sea, sí tratar de que la persona sienta que se le está poniendo atención, que se le está poniendo el interés de que realmente exprese lo que tiene que expresar. Y que también la verdad es que de pronto ayuda que otra persona te diga qué es lo que está escuchando, ¿no? A lo mejor si de pronto, no sé, Marco me dice, entonces tu problema es que te querías dormir a las 3 de la mañana y te dormiste a las, no sé, 5 por la música, a lo mejor dices como, pues sí, ese era mi problema, pero también ahí yo tengo el problema por estarme queriendo dormir a las 3 de la mañana, ¿no? Cosas así, o sea, a veces el que otra persona, como que el escuchar en voz alta qué es lo que está generando el conflicto, a veces también hace que nosotros mismos como parte del conflicto, digamos como, pues a lo mejor yo me estoy imaginando otras cosas o estoy llevando el conflicto por otro lado que no necesariamente tendría que ser, ¿no? Porque de pronto pues nos perdemos en el proceso como tal del conflicto y no vemos otras posturas y otros espacios. Y finalmente, el tener una visión global del conflicto ayuda a la búsqueda de soluciones desde un enfoque más amplio. Perdón. El saber que a lo mejor si al inicio nos estábamos peleando porque, no sé, por lo de las heces del perro, a lo mejor decir, pues sí, o sea, sí es eso, pero no es solo eso, sino que hay también como todo este contexto, que es lo que hace que con que un día a mí se me olvide recoger las heces de mi perro, mi vecino ya explote conmigo, ¿no? O sea, sí tratar de identificar como cuál es el contexto a grandes rasgos que está generando el conflicto entre dos o más partes. No sé si hay alguna duda hasta aquí de las herramientas. Yo quiero comentar algo que es importante también contemplar que el conflicto es entre personas, ¿no? Y al ser personas que viven en un contexto determinado, también van a estar relacionadas con factores de riesgo normalmente, ¿no? Entonces, personas que tengan factores de riesgo con una propensión a la agresividad, pues es mucho más probable que tengan con más frecuencia conflictos con otras personas, ¿no? Entonces, es lo que tendremos que ver de qué forma también las personas que están teniendo conflictos de manera reiterada y que puede ser un predictor también para futuras conductas criminales, también en algunos casos pueden llegar a tener una relación directa, muy estrecha, con el tema de la comisión de faltas administrativas, inclusive en un evento de conflicto que en el momento se esté llevando a cabo y que no sea de alguna manera mediado o desactivado el conflicto de manera oportuna o de manera eficaz o de manera pronta, pues ese conflicto puede desencadenar a partir de estos factores de riesgo que puedan tener los individuos dentro de este esquema, puedan tener también la propensión a llevar a cabo conductas que podrían afectar el tejido social, cometer faltas administrativas o inclusive delitos. Entonces, debemos entender que las personas que intervienen en un conflicto son personas sujetas también a factores de riesgo y que tienen esta carga, este contexto, que es el último punto que mencionaba Izamal con respecto al contexto global, a toda esta visión global de cuál es el problema y el contexto en el que viven, ubicar factores de riesgo también que puede identificar el facilitador durante la audiencia de mediación o de conciliación, identificar más o menos cuáles podrían ser estos factores de riesgo entre las personas en conflicto para poder acercarlas a una solución lo más eficaz posible, lo más duradera posible, lo más estable posible en el futuro, ¿no? Entonces, sí es muy importante contemplar esto, que es al estar tratando o buscando resolver conflictos entre personas, pues tenemos que también trabajar con esta carga del contexto de los factores de riesgo que cada una de estas personas puede traer, ¿no? Y a partir de eso es que pueden inclusive, derivado de los procesos de mecanismos alternativos de solución de controversias, se podría inclusive solicitar derivar a una de las partes también a un programa de tipo terapéutico o de tipo reeducativo, precisamente para poder reducir la probabilidad de repetición de una conducta conflictiva. Entonces,
es un aspecto muy importante, los mecanismos alternativos, la solución de los conflictos, de las controversias, y que no se nos debe olvidar como uno de los dos ejes fundamentales de la justicia cívica: la atención del origen de la conflictividad que generan las faltas administrativas, pero por el otro lado la atención oportuna, temprana, eficaz de los conflictos entre las personas. Gracias, Marco. Y bueno, ya para finalizar mi intervención, nada más como las tres cosas que son claves para no olvidar de los más. Una es que justo lo que comentaba Marco, desactivan los conflictos en una etapa temprana, es como lo que estamos buscando. La segunda es que los acuerdos generados a través de estos procedimientos deben satisfacer las necesidades de las partes. Sí debe ser un acuerdo en el que ambas partes estén de acuerdo, para que sí eso pueda generar o fortalecer un poco más su cumplimiento. A lo mejor si el acuerdo termina siendo, es algo que favorece más a la otra parte, pues no es un buen acuerdo, porque no estaría satisfaciendo las necesidades de las dos personas que están en contraposición. Entonces, sí se tiene que buscar que los acuerdos, más allá de los intereses de las partes, que sí den satisfacción a sus necesidades, que es como pues lo que vamos a encontrar hasta el fondo de lo que está generando los conflictos. Y finalmente, no olvidar que todo procedimiento de mediación, conciliación o junta restaurativa depende de la voluntad de las partes, ¿no? Esto sí es como lo primero que tiene que estar presente para que realmente se pueda desarrollar un proceso de mediación o de conciliación. Y pues, no sé si... Acá creo que lo que nos gustaría cerrar aquí, lo que me gustaría cerrar, gracias Izamal, está relacionado con cuáles son los retos de implementación de este proceso de mediación, conciliación, de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Primero que nada, lo que se relaciona con la parte de mediación in situ de los policías, el trabajo de policía de proximidad, lo que se va a requerir es desarrollar estas habilidades prácticas para los policías municipales. Si bien es cierto, hoy por hoy los policías llevan a cabo estas funciones de manera informal, muchas veces lo llevan, es importante, primero que nada, desarrollar las habilidades prácticas, las habilidades blandas, no solamente el conocimiento teórico, técnico sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, sino sobre todo y de manera mucho más importante, desarrollar estas habilidades blandas, estas habilidades prácticas, para que ellos puedan identificar los conflictos, puedan desarrollar alguno de estos mecanismos alternativos de solución de controversias y puedan desactivar el mismo conflicto de manera muy efectiva. Esto es muy importante y es algo que tendremos que pensar en los distintos municipios donde está trabajando Previ para la asistencia técnica de los municipios. ¿Cuál es el reto de poder capacitar, desarrollar estas habilidades prácticas en los policías? Tal vez tendrá que ser a través de capacitar a capacitadores, a los instructores en las academias, elegir primero un grupo especial que pueda ser la primera punto de partida de trabajo por sectores, etcétera, etcétera, de los policías, y posteriormente ir ampliando el número de policías que desarrollen esa habilidad. No debemos olvidar que hay algunos municipios cuya legislación estatal ya les dota de esa atribución. Recuerdo mucho en el caso del Estado de México que la ley de seguridad pública en el Estado de México le dota a los policías estatales y municipales ya la atribución per se de llevar a cabo mediación en los lugares, en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces sí es importante que los bandos municipales también le otorguen esta atribución a los policías. No debemos de olvidar lo de la fundamentación de la actuación de la autoridad. Entonces es muy importante que el bando municipal lo tenga, estos elementos de capacitación y de desarrollo de habilidades prácticas para los policías, donde además también se pueda llevar a cabo un acuerdo, como habíamos mencionado, tal vez por escrito, como el caso de Nezahualcóyotl, donde tienen este acuerdo, ellos le llaman acuerdo de paz, donde registran el acuerdo entre las partes en conflicto con los policías, se registra este acuerdo para poderle dar seguimiento, sobre todo para que después los policías puedan darse una vuelta y verificar que ambas partes cumplen con el acuerdo. Y otro de los elementos importantes es que sirve de información estadística para el diseño de políticas de prevención de la violencia y el delito.
Por otro lado, la parte de la mediación que busca resolver de fondo el conflicto en el espacio institucionalizado del juzgado cívico, ya sea por el juez cívico, que también debe de estar previamente capacitado y certificado por la autoridad competente, o si se decide en el municipio desarrollar un espacio especializado de mediación y conciliación, como hay algunos municipios que las tienen divididas las funciones, si se tiene la capacidad, los recursos, si la incidencia de conflictos comunitarios lo justifica, pues vale la pena también llevar a cabo la creación de esta área, de este centro de mediación municipal. Si no, en una primera etapa, los jueces cívicos podrán tener esta doble cachucha. Es importante sí la capacitación y la certificación por parte de una autoridad competente en el Estado. Podría investigarse si es posible que también un poder judicial de otro Estado pueda capacitar y certificar a un personal de otro municipio, se tendrá que investigar, pero sí es importante desarrollar estas capacidades y esta certificación. Y por lo tanto se tendrá que hacer un barrido de ver qué instituciones en el Estado pueden darle esta capacitación y certificación, ¿no? En algunos municipios está el Instituto de Justicia Alternativa, hay otras instancias especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias que pertenecen a los poderes judiciales en los estados, que ellos pueden capacitar y certificar también a los jueces cívicos o en su caso al personal especializado en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. El espacio físico tal vez es importante en pero puede ser una sala bastante modesta donde básicamente se tengan las condiciones para llevar a cabo estos procesos de mecanismos alternativos de solución de controversias. Yo no me preocuparía tanto por la inversión de un espacio físico, con que tengamos una sala con ciertas condiciones. Sin embargo, creo que lo más importante es, uno, capacitar al personal, certificarlo, pero también algo muy importante que se relaciona tanto con la mediación derivada del trabajo policial in situ como de los jueces cívicos o el personal especializado en MASC, que es cómo hacemos que las personas que llegaron a acuerdo, llevaron a cabo un proceso, participaron en un proceso de manera voluntaria y que generaron un acuerdo, cumplan con el acuerdo. Si hay consecuencias o no hay consecuencias derivadas del incumplimiento de este acuerdo. Por eso también es muy importante llevar a cabo el registro, el seguimiento de su cumplimiento, y se deberá de alguna manera analizar si es viable, si es legalmente viable en el municipio y en el estado de cada uno de los municipios, llevar a cabo una sanción de tipo administrativa por el cumplimiento de los convenios derivados de los mecanismos alternativos. Hay algunos municipios que lo han considerado, que lo contemplan como falta administrativa el incumplimiento a estos convenios derivados de los mecanismos alternativos. Hay otros que dicen, bueno, vamos a dejarlo, vamos a considerarlo como un contrato entre particulares y ya que sea en materia civil, eso ya se resolverá en materia civil. Nuestro trabajo era resolver el conflicto de fondo y ya su cumplimiento y su obligatoriedad sería parte de otra instancia, o inclusive hay otros que, bueno, tienen este carácter de cosa juzgada, como es en el caso del Estado de México, que, bueno, tiene esta fuerza del trabajo que tienen los oficiales mediadores conciliadores en el caso del Estado de México, y que los convenios derivados de su trabajo, de estos procesos, tienen el carácter de cosa juzgada, lo que también habilita a utilizar otros instrumentos para obligar su cumplimiento, ¿no? Entonces, esto es como el panorama de los retos de implementación, no solamente hablar cuáles son las partes, los factores, el conflicto, sino cuáles son los retos que nos vamos a estar enfrentando en los diferentes municipios al momento de decir, ok, pero ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Cuáles son nuestros retos en materia de implementación y de operación? ¿Y qué es lo que nos vamos a enfrentar en cada uno de los municipios? Dependiendo de la normatividad estatal, es muy importante, pero también de las atribuciones que en el bando municipal establezcamos para materia de mediación, tanto de los policías de proximidad como de los jueces cívicos, o en su caso de los oficiales mediadores conciliadores, en el caso que ustedes lo establezcan. Es menos importante el nombre, si es
centro de mediación o es juzgado cívico. Lo más importante es el trasfondo. Lo que se busca es que la gente también acuda como primera instancia para la resolución de conflictos, no a la violencia, sino a la autoridad, ya sea un policía o ya sea al juzgado cívico para la resolución de conflictos. Y el segundo reto importante es cómo vamos a hacer que las partes que llegaron a un acuerdo cumplan con el mismo. Esos son los retos que tendremos que enfrentarnos y que es el proceso que vamos a estar acompañando a los diferentes municipios desde Previ USAID para ver cómo, dadas las características institucionales y normativas de cada estado y de cada entidad, se podría proceder y cuál es la solución que podríamos plantear en conjunto, en equipo, en cada uno de los municipios. No debemos olvidar que justicia cívica es un proceso de permanente construcción, entonces es parte del trabajo que vamos a estar haciendo. Dora Elisa menciona en el chat que en su opinión, al ubicar el conflicto, se debe como facilitador dar una propuesta alternativa de solución del conflicto en ambas partes ganen, que no sea un acuerdo en el que la resolución sea ganar, perder, sino ganar, ganar. Estamos de acuerdo, pero solo eso funcionaría, sería válido bajo el esquema de conciliación, ¿no? En la mediación, no, la facilitador no puede hacer propuestas de resolución de conflicto, pero sí en el mecanismo de conciliación, sí el facilitador puede generar propuestas concretas para la resolución de conflictos, pero estamos de acuerdo, eso es parte del trabajo y de las habilidades que tiene que desarrollar pues el personal que se dedique a este tema, jueces cívicos, etcétera, para que pueda desempeñar esta función con bastante utilidad social. Dice David que no solo ganar, ganar, sino sanar, sanar, completamente de acuerdo. Izamal dice, exacto, tiene que ser algo en el que las partes estén satisfechas con el resultado. Obviamente, ambas partes, porque si no, la probabilidad de incumplimiento del convenio, del acuerdo, pues es muy alto, ¿no? Porque no estoy satisfecho con lo que se llegó como acuerdo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna participación de cierre para estas 4 sesiones. Me gustaría también escuchar retroalimentación por parte de ustedes. ¿Qué les parecieron estas 4 sesiones? Si han sido de utilidad, si cumplieron sus expectativas y si ustedes consideran de alguna manera que han sido de mucha utilidad para sus procesos de implementación y operación en sus municipios. Les dejo sus micrófonos a ustedes, nos gustaría escucharlos y recibir retroalimentación por parte de ustedes, si también tenemos que corregir o mejorar algo en las participaciones que tenemos ahorita. Gracias. Buenas tardes, Gustavo buenas de Mexicali. tardes. Gracias, Gustavo. Adelante. No, pues comentarle que este tipo de ejercicios que nos están ahora sí que facilitando ayudan a los trabajos y a las tareas que cada uno de los municipios está realizando para la implementación. Realmente rebustece, es una lluvia de ideas saliendo de las sesiones que nos están proporcionando, pues surgen nuevas ideas para implementar, ¿no? Ha sido una herramienta muy importante para nosotros porque nosotros ya tenemos un poquito avanzado el modelo en trabajos, hace falta consolidar y nos ayuda a revisar nuevamente para ver una área que se nos haya pasado, ¿no? Rebustecer los trabajos. Entonces, pues agradecer este esfuerzo que están realizando por parte del equipo técnico de USAID Previ y pues a través de la consultoría que usted dirige, licenciado Marco. Muchas gracias, licenciado Gustavo. Adelante, Patricia Trapero, muchas gracias. Adelante. Tiene su micrófono bloqueado. Sí, buenas tardes. Una disculpa, es que tenía ahí problemas
técnicos con el micrófono. Buenas tardes a todos. Respecto a lo de los temas que se han visto aquí de los medios alternativos de solución de conflictos, considero que esta rama de la mediación va a venir a revolucionar a lo que es a Mexicali en lo que es de que las personas lo conozcan, que ese es un método, pues ahora sí que alternativo para evitar un conflicto vecinal, un conflicto de sanciones. Y pues a mí me apasiona lo que es la mediación y creo que va a venir a cambiar mucho lo que es el concepto que traen muchas personas respecto a la justicia, en el caso concreto de jueces calificadores. La justicia cívica está dando mucho de qué hablar en los otros estados que ya lo están implementando. Y pues muy, muy retroalimentativo todo lo que se ha hablado en estos temas. La verdad, yo sí estoy encantada con lo que es la mediación y que lo puedan hacer ruido lo que son las instituciones y los municipios y las autoridades respecto a estos temas y que los puedan echar a andar en lo que es un modelo de programa que traiga ya el municipio. Sí, muchas gracias, licenciada Gracias. Trapero. No sé si alguien más quiera comentar algo, alguna observación, algún área de oportunidad que hayan detectado de estas pláticas que también nos sirva para mejorarlas. Ok, bueno, pues adelante, no sé si haya, sí, Carlos, ingeniero Carlos, adelante. Sí, gracias. No, pues me uno a la felicitación. Realmente, pues es como dice el mismo curso, es inducción, ¿verdad? Es conocer en general. Aquí lo interesante sería saber qué siguen, qué tipo de capacitación. No sé, se me ocurren tal vez algunas prácticas de mediación del tema que se acaba de ver. Algún simulacro, no sé. Pero yo entiendo pues que en este curso de inducción, pues eso no, esa práctica pues no estaría, pero sí, ¿cuál sería la continuación de esto, verdad? Para que quede más firme esto. Gracias. De hecho, en los municipios en los que va a estar brindando asistencia técnica previa USAID, pues sí se van a hacer procesos tanto en temas de falta administrativa, todo el proceso de fortalecimiento y de simulacros, inclusive de las audiencias públicas, tamizaje, todo el proceso de canalización. Y para el tema de mediación, sí vamos a estar trabajando primero para ver cómo capacitar a los policías municipales en este tema, que va a ser un reto importante, y sobre todo también cómo vincularlos con las instancias competentes para la capacitación y sobre todo la certificación en materia de mecanismos alternativos, ¿no? Creo que ahí la instancia más adecuada van a ser estos autoridades ya calificadas para dar la capacitación y la certificación para poder acortar sobre todo tiempos. Digo, podemos acercarle también a ejemplos, ejercicios para poderlo hacer, pero sí recomendamos que ya sean capacitaciones mucho más formales, pensando sobre todo en la certificación de los funcionarios municipales para cumplir con su tarea, ¿no? A diferencia de los jueces cívicos que deben de estar certificados, los policías no requerirían estarlo, solo desarrollar estas habilidades prácticas, porque la función es distinta. Unos desconectan, desactivan el conflicto en el lugar de los hechos, y sí, los jueces cívicos o el personal especializado en el municipio buscará resolver de fondo el conflicto, ¿no? Entonces, las habilidades y las capacidades tendrán que ser distintas, pero para eso ya también instancias especializadas, sobre todo pues, del que pertenecen al Poder Judicial, por lo general son quienes capacitan y certifican en muchos de los estados del país, y que tendremos que generar estos vínculos institucionales para poderlo lograr. Gracias. Gracias, ingeniero.
Pues no sé si haya algún comentario adicional. Hay algunos que están en el chat. No me queda más que agradecer a nombre de Previ USAID, todo el equipo de Previ USAID, pues el desarrollo de estos trabajos, del acompañamiento técnico para municipios que en estos 18 meses se van a estar desarrollando para cerca de 30 municipios en el país. Quiero agradecerle la asistencia a todos y a todos los compañeros y compañeras que se han conectado, colegas que se han conectado la tarde de hoy. Esperemos que haya sido de utilidad. Estamos en contacto. Somos Izamal Salcedo y Marco Cancino del equipo de consultores de Previ USAID. Y muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, y tengan una muy buena tarde. Va a haber otras ciclo de sesiones parecidas a estas de los jueves próximamente. Estamos por determinar las temáticas. Es muy probable que se pueda relacionar con temas de género y justicia cívica y algunos otros temas muy prácticos que se requieren para el proceso de implementación y operación. Entonces, estén atentos, les vamos a estar comunicando de las nuevas iniciativas relacionadas con las charlas de los jueves, y habrá otras también tantas que creemos que les va a servir mucho para este proceso de implementación y de operación de justicia cívica. Gracias a todos, gracias a todas. Tengan buena tarde y por favor cuídense mucho y estamos en contacto. Seguimos viéndonos. Hasta luego. Gracias, buena tarde a todas y todos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias.